que se llama glucogénesis o glucogenogénesis. ¿Mm? Todo esto estimulado por la insulina. ¿Mm? Así que ahí tienen algo como para remarcar de importancia con respecto a cómo actúa la insulina, tanto en forma fisiológica como en forma patológica. Bueno, entonces esa sería una forma. El glucógeno se deposita, glucogénesis. Vamos a seguir viendo qué más puede pasar. Yo voy a tratar de hacerlo esto lo menos complejo posible. Dijimos que la segunda opción que podemos nosotros tener es que esa glucosa que ingresó en el interior de una célula, siempre tomamos como ejemplo la célula hepática o muscular, donde estos procesos se ven con mayor amplitud o el tejido graso, esa glucosa puede, en vez de formar glucosa 6-fosfato y 1-fosfato para formar el glucógeno, puede seguir la vía metabólica de la glucólisis, que les recuerdo, esta manera de aprovechar la glucosa corresponde a la oxidación de esa glucosa con el objetivo de obtener energía. ¿Mm? Entonces, la vía metabólica sigue. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que esa glucosa 6-fosfato no se transformó en glucosa 1-fosfato, sigue la glucólisis. Bueno, el paso que sigue dentro de la glucólisis es transformar esta glucosa en fructosa. ¿Mm? O sea, ustedes fíjense que en vez de formar la glucosa se transforma en fructosa. Ustedes dirán, pero ¿por qué se transforma la glucosa en fructosa? Se transforma en fructosa porque es la manera que en las reacciones bioquímicas que después van a seguir a esto, va a poder ser reconocida por las enzimas y va a poder ser aprovechada. Para que se pueda entender, lo que nosotros estamos haciendo es un proceso como si de pronto imaginemos una vieja locomotora a vapor y esa locomotora a vapor nosotros lo que le tenemos que ir agregando es, qué sé yo, carbón, leña, ¿no? Iban así. Bueno, y esa leña y ese carbón van a encender un fuego, y con ese fuego nosotros vamos a tener la energía para poder entonces provocar el movimiento de ese motor. Bueno, pongan ese ejemplo, o alguno parecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo necesito que esa glucosa 6-fosfato se transforme en fructosa 6-fosfato. ¿Entienden? Entonces es un paso que interviene simplemente una enzima que es una isomerasa que no tiene gran relevancia. Este paso lo vamos un poco a saltear, solo para que lo vean. Ahora sí, acá hay un tercer paso. Esa fructosa que se formó para que pueda seguir la vía glucolítica, tiene que volver a fosforilarse, o sea, gastar de vuelta un fósforo del ATP y se transforma en lo que se llama fructosa 1,6-difosfato. ¿Por qué 1,6-difosfato? 1,6-difosfato porque vamos a tener incorporado un grupo fosfato, el fósforo, que ustedes lo ven ahí en el power como una P unido ahí a un oxígeno y un oxidrilo, entonces, y otro oxígeno acá, y otro fósforo acá. Fructosa 1,6-bifosfato o di. Bi o bi es lo mismo. Es exactamente, chicos, lo mismo. Es decir, que tiene dos fosfatos. Yo esto un poco les estoy dando un poco de bioquímica por la carrera que ustedes también eligieron, que tienen que estar en contacto también con fórmulas químicas. Entonces, fructosa 1,6-difosfato, que
¿Cuál es la importancia? ¿Por qué me detengo en esta reacción bioquímica? Porque para que esta reacción bioquímica se produzca, hace falta también que en el medio haya una enzima que se llama fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa. ¿Qué hace esa fosfofructoquinasa? Como toda enzima, acelera la reacción bioquímica que permite sacar, extraer un fósforo de la molécula del ATP y transferirlo, como si fuera, viste, en un partido de fútbol que vos pasás la pelota, bueno, transferirlo a una molécula de fructosa 1 fosfato. Entonces, el producto final es la fructosa 1,6-difosfato. ¿Y por qué hago hincapié en esta reacción bioquímica y no hice tanto en la anterior? Porque esta es muy clave también, clave. Cuando uno en bioquímica dice una reacción, una ruta metabólica es clave, quiere decir que está muy vinculado a la velocidad con la cual se pueda hacer. Por supuesto que en todas tenés enzimas, pero no todas las reacciones son tan críticas ni tan necesarias que se haya a una velocidad mayor que otras. Este es un punto crítico de la glucólisis y también es modulado en forma positiva por la insulina. Por eso se los doy también. Si yo tengo insulina en el medio, ya sea fisiológica o la insulina que vendí en la farmacia, este proceso de fosforilación de la fructosa, en este caso, se hace más rápido, se hace mejor. Por eso es importante acá también la insulina. Estas enzimas todas terminan en el sufijo quinasa, y yo les explicaba en la clase anterior que quinasa quiere decir, por un lado, bueno, la palabra en sí significa movimiento, kinesis, pero acá lo que también te quiere decir es va a haber una transferencia, o sea, transferencia quiere decir sacar, es como si vos sacás guita, plata, y la pasás a otra cuenta. Entonces, como si fuera, qué sé yo, Mercado Pago, vos lo transferís y eso quiere decir acá. En este caso lo que transferís es un grupo fosfato del ATP, que acá está en medio en un color rojito, después se transforma obviamente en ADP porque perdió un fosfato, y lo que hace es transferir, sacar, pero de un fósforo orgánico. Eso quiere decir siempre una quinasa. El ATP es una molécula de la química orgánica, no es un fósforo que anda ahí suelto inorgánico. Por eso se llaman quinasas. Y todas estas quinasas necesitan como cofactor el magnesio. Por eso es tan importante ingerir magnesio. Entonces, fosfofructoquinasa, espero que la hayan podido entender esta reacción bioquímica, y es una reacción muy importante porque me permite seguir el caminito de oxidar la glucosa y formar energía. Es la manera en que lo va a poder hacer. Y esto es estimulado, insisto, por entonces la insulina. ¿Mm? Bien. Bueno, seguimos un poquitito más con metabolismo celular. Entonces ustedes acá lo tienen un poquitito en colores, como viene otra reacción bioquímica. Esta es una reacción bioquímica que no es importante que ustedes recuerden el nombre de la enzima, pero es importante porque también va a ser un punto de inflexión muy importante dentro de esta vía metabólica para poder también pescar otras de las acciones de la insulina, que como les dije, por un lado te permite entrar la glucosa en los tejidos, segunda cosa que vimos es que me va a estimular la glucogénesis, tercera cosa que estamos viendo es que me estimula la vía esta glucolítica induciendo, o sea,
mejorando el accionar, quiere decir eso también, de enzimas que son enzimas ahí claves dentro de la vía glucolítica, que vimos, la del primer paso, que era esa glucoquinasa y exoquinasa, para formar la glucosa 6-fosfato, y ahora vimos en ese tercer paso, que es importante, la formación de ese producto que se llama fructosa 1,6-difosfato y que interactúa una enzima que se llama fosfofructoquinasa, KK se la escribe, o QQ, una cosa así, fosfofructoquinasa, enzima que es inducida positivamente por la insulina. Y les aclaro algo más que es interesante, que bueno, esto tiene que ver un poco con el metabolismo de la glucosa en los niños y niñas, ¿no? Antes de los 10 años, o sea, entre el nacimiento y los 10 años. O sea, estamos hablando en edades pediátricas. Esta enzima, fosfofructoquinasa, está inmadura, o sea, no puede, digamos, fosforilar tan rápidamente como en la etapa más adulta, ¿eh? Y eso tiene que ver, nosotros, por supuesto, no, por ahí no está específicamente relacionado con la carrera de ustedes, pero, por ejemplo, en educación física esto es importante por la intensidad que se tiene que prescribir a estas edades de los ejercicios. Pero bueno, eso se lo digo como una nota agregada. Entonces, dos enzimas claves, poder formar glucógeno, poder seguir la glucólisis. Nos encontramos acá. ¿Qué pasa acá? Acá, en este paso, la glucólisis, que nosotros teníamos una sola molécula, una solita, se rompe, se divide en dos. No hace falta saber la enzima, pero se divide en dos moléculas de 3 átomos de carbono. Claro, si la fructosa 1,6-difosfato tiene 6, entonces esto se va a subdividir en dos moléculas que van a tener, digamos, 3 cada una. Bueno, nos interesa un poquitito los productos. Acá la insulina, en esta precisa reacción, no tiene mucho que ver. No, pero nos interesa esto, que se forman dos moléculas de 3. Una que se llama gliceraldehído 3-fosfato y otra que se llama dihidroxiacetona fosfato, acetona. ¿eh? Parecido como el quita esmalte, es lo mismo. Entonces, dihidroxiacetona fosfato, son dos que se forman. De estas dos que se forman porque se rompe la molécula, esta es la que más nos va a importar, el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque rápidamente esta dihidroxiacetona fosfato prácticamente se transforma en esto. Pero, sí, ¿qué quiere decir? Que en vez de llamarse este pedacito dihidroxiacetona fosfato, es como decir gliceraldehído 3-fosfato acá. Espero haberme explicado. ¿Qué quiere decir? Suponete que esto te complica. Entonces vos lo que podés decir, en vez de decir dihidroxiacetona fosfato, es que esta fructosa 1,6 bifosfato difosfato se divide en dos compuestos de 3. Si esto tiene 6, 2 de 3. Y los 2 de 3 los podés llamar así, gliceraldehído 3-fosfato, aunque acá diga este nombre, pero ¿por qué dice ese nombre? Bueno, porque sí, realmente bioquímicamente primero se forma eso y después se formaría prácticamente el otro. Quiere decir, vamos a tener dos moléculas. O sea, prácticamente, ven, todo se transforma en esto. ¿Y qué quiere decir tener dos? Vuelvo a la de atrás. Tener dos significa que si habíamos tenido una sola molécula, ahora, aunque uno en los dibujitos siga las reacciones bioquímicas con una solita, siempre son dos las que hace el trazado y el recorrido. ¿eh? Como para explicarles, para que se pueda entender mejor. Vamos a esta, vamos a esta. O sea, ¿qué quiere decir? No, tranquilo, tranquilation acá, despacito lo vamos a ir viendo. ¿Qué quiere decir? Que
toda la vía glucolítica que sigue ahora, sigue con 2 moléculas de este gliceraldehído 3-fosfato. Aldehído porque ustedes, si recuerdan que los hidratos de carbono eran polialcoholes, oxidrilos, con función aldehído-cetona, que era esa función donde un carbono se unía con 2 enlaces a un oxígeno y a un hidrógeno. Si estaban los carbonos terminales, se llama aldehído. Si estaban los carbonos secundarios, los del medio, cetona. Entonces, cuando se rompe esa molécula, se forma este gliceraldehído 3-fosfato. ¿Está? ¿Hasta acá se entiende? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Entonces la molécula viene de 2. ¿Qué pasa acá? Este es un punto de bastante relevancia. Este gliceraldehído 3-fosfato, que ahora es doble, pero nosotros siempre vamos a hablar 1, en este lugar, en este punto de la glucólisis, se oxida. Se oxida. ¿Qué quiere decir en bioquímica oxidación? Bioquímica en oxidación significa transferencia de electrones o electrón. Puede ser 1, pueden ser 2. Entonces, cuando uno dice que una molécula se oxidó, quiere decir que sus átomos, uno de los átomos, le transfirió, le mandó electrones a el otro. ¿Está? O sea, eso es un poco lo que esto significa. Y acá se produce una oxidación. Los electrones, como son moléculas orgánicas, siempre provienen de los hidrógenos, por eso también se habla de una deshidrogenación, es lo mismo decir, porque viene del hidrógeno. No importa por ahí tanto el nombre de la enzima, pero sí lo que importa es el producto. Yo tengo acá, lo que sería a la derecha de mi pantalla, este gliceraldehído 3-fosfato, que, para no marearlos, les cuento que vino de acá. Esta es la diapo anterior. De acá. Entonces yo sigo acá. Este que sigue acá es el gliceraldehído 3-fosfato que, aclaro, aunque ustedes en el dibujito ven 1, son 2. Son 2. Porque la molécula se rompió en 2 partes. ¿Ven? En una y en otra. No importa que acá dice dihidroxiacetona fosfato. Le dije que esto dura muy poquitito y todo se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Por eso son 2. Entonces, acá se produce una oxidación. Cuando un aldehído se oxida, se transforma en algo más fuerte que es un ácido. Bueno, entonces esta molécula pierde electrones, pero no solamente que pierde un electrón, en ese proceso de oxidación se produce algo muy importante. Fíjense, gliceraldehído 3-fosfato acá, amarillito, uno solito. Y cuando se oxida, las flechas que van para un lado por otro quiere decir que es una reacción reversible. ¿Ven? Se oxida. Yo la leo en este caso de esta punta de la derecha a la izquierda. Se oxidó y fíjense algo interesante, que aparte de tener este mismo fósforo que tenía acá, incorporó en este lugar otro fósforo más. Quiere decir que en esta reacción bioquímica se produce una oxidación, que quiere decir perder un electrón. ¿De dónde vino ese electrón? De estos hidrógenos que ustedes ven acá. Por eso también se lo llama deshidrogenación, como que decís, perdés el hidrógeno. Uno diría mejor oxida. Segundo, no solamente que se oxidó, sino que también la molécula incorporó un fósforo más. Pero atenti con esto.
es un fósforo inorgánico. No es un fósforo que proviene del ATP. ¿Ven? Que acá, medio en amarillito, tirando un poco a verde, dice PO4H2. Bueno, el fósforo lo sacó de acá, no del ATP. Y ustedes dirán, ¿de dónde estaba ese fósforo? Bueno, cualquier célula en su interior puede tener, digamos, este fósforo como, digamos, como microelemento sin estar unido al ATP. Les doy un caso que no se lo van a olvidar, seguramente. Piensen en el hueso, pero no pasa solo en el hueso. Yo los huesos se los digo como para que lo puedan entender, comprender mejor. Pero lo podés en cualquier célula, no todo el fósforo que tiene está unido al ATP. Entonces, acá yo tengo una incorporación de un fósforo, que es un fósforo inorgánico. El producto se llama 1,3-biodifosfoglicerato o glicérico. Es lo mismo. ¿eh? Entonces, son dos fósforos que se incorporaron, no gasté ATP. Las enzimas, estas son deshidrogenasas u oxidasas, porque intervienen acelerando estas reacciones bioquímicas. Y ustedes ven por acá que acá hay una formación, fíjense, acá hubo una formación de este NAD. ¿Qué es esto que está en medio en un color así azul NAD? El NAT es una coenzima, que en este caso, acá la ven sin el hidrógeno y acá la ven con el hidrógeno. ¿Qué hace ese NAT? Ese NAT es muy importante para que esta enzima, la que tiene que transferir el electrón, el NAT la ayuda. O sea, no es que te lo tira directamente a la molécula, sino que previamente, entonces, el electrón es transferido al NAT y después acá. Es como que hace este caminito. Miren, espero que puedan ver la flechita. Va para acá y te lo tira acá. Entonces yo, una vez que lo tiro, se transformó en un NAT oxidado. El NAT es una molécula media complicada, el nombre. Les voy a decir algo más sencillito. Es una vitamina del grupo de las vitaminas B que se tiene que unir a dos nucleótidos. Ustedes creo eso se acuerdan, si no repásenlo. ¿eh? Los nucleótidos eran una base nitrogenada con grupos fosfatos. Bueno, eso es el NAT. Entonces, necesitamos acá la presencia de una coenzima, el catión magnesio, que interviene, y este producto, que es el 1,3-difosfoglicerato. Bueno, este producto, 1,3-difosfoglicerato, rápidamente, en el paso siguiente, pierde el fósforo este que está acá, ¿ven? PO3, 2, que está ahí, lo pierde y se transforma en 3-fosfoglicerato. Esto es muy importante, es una enzima que es la quinasa, es una reacción reversible, es una reacción modulada positivamente por la insulina, y fíjense, lo que acá ocurrió es, este fósforo se pierde, ¿y qué va a pasar con este fósforo? Este fósforo que se pierde va directamente a ser incorporado por una molécula de ADP acá, está, va de acá para acá y te forma el 3-fosfoglicerato y ATP. Ahora, ¿cuántos ATP forman? ¿Son capaces de poder deducirlo? Sería dos respuestas. Una podría ser 1 y uno podría ser 2. ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? ¿Qué les parece? 1 o 2 puede ser acá. ¿Se entiende la pregunta primero? ¿Puede repetirla, profe? Sí, despacito. Acá las posibilidades de contestar es 1 o 2. Así más fácil.
Entonces, ¿cómo es el tema? Yo acá lo que tengo es que en este paso, este difosfoglicerato glicérico pierde este fósforo y se forma esto. Trifosfoglicerato glicérico, es un nuevo producto, y acá ponen más ATP. ¿Qué les parece? ¿1 o 2 ATP se pueden formar acá? 1, profe. En realidad, no sé si lo escuché bien, pero bueno, son 2. 2. 2. ¿Por qué 2? Bueno, por lo que habíamos visto, voy para atrás, para que se entienda. ¿Te acordás que era todo doble? ¿Eh? Ah, 2, porque 2. hay 2 moléculas. Eso, bueno, muy bien. Ya me llegó. 2, 2. Pero ¿por qué el tema de 2? 2 ATP porque acá la molécula es doble. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si ustedes recuerdan que al principio de todo, para ese primer paso tuvimos que gastar un ATP, ¿se acuerdan? Para la glucosa 6-fosfato. Después, para la fructosa, 1,6-difosfatos hubo que gastar otro ATP ahí, otra molécula. Entonces, ¿qué pasa en este paso? Acá, en este paso, la glucólisis anaeróbica o no oxígeno dependiente, que es formar energía sin consumir oxígeno, gana esos 2 ATP que había gastado al principio. Listo, quedamos mano a mano. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Por ese milagro, para hacerlo más sencillo, de haber incorporado en la molécula anteriormente un fósforo inorgánico. Pero aparte de ganar 2 ATP, este paso es muy interesante porque también se ganan, por el paso anterior, por la oxidación, 2 moléculas de NAT reducido, o sea, con el hidrógeno. ¿Y esto qué quiere decir? 2 moléculas de NAT reducido, o sea, con el hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, que nosotros, ahora la saqué un poquitito, nosotros, lo dejo un poquitito ahí, nosotros entonces lo que vamos a tener ahí es ganancia de 2 NAT, como ya les decía, reducidos y 2 moléculas de ATP. Las 2 moléculas de ATP, esas 2 moléculas me permiten mantener, digamos, un balance en donde todo lo que se perdió o se gastó al principio lo recupere. Pero al ganar esos 2 NAT, a mí ahí me da la explicación exacta y precisa por qué decimos que este proceso se llama glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque hay una oxidación de la molécula de la glucosa. Oxidación corresponde a transferencia de electrones, en este caso una transferencia de electrones, pero esos electrones fueron tomados por la coenzima NAT, no por el oxígeno. Fueron tomados por esa coenzima NAT para que pueda seguir la vía. No necesité consumir oxígeno. Por eso es anaeróbica, no porque no tiene oxígeno. La célula tiene oxígeno, pero no lo consume para este proceso catabólico. Este paso es muy importante, el de formar el fosfo-3 glicérico o glicerato, porque el paso ese me va entonces a permitir fundamentalmente
también a la insulina interactuar. O sea, quiere decir que ahí va a ser muy importante también la insulina. Bueno, hago un breve paréntesis. ¿Se pudo entender esto que yo estuve explicando? Bueno, yo cualquier cosita me preguntan. Sigo acá que es muy importante en esto, porque estamos hablando de los efectos de la insulina. Entonces, ustedes ven que ahí está el trifosfoglicerato o glicérico. Muy bien. Supongamos que esto mismo que estamos explicando, nos trasladamos imaginariamente a una célula adiposa. Si ustedes quieren, en las notas, hagan como yo les hice ahí, vieron en la escuela, un cuadrilátero, algo como para poderlo tenerlo más resumido, más esquemático. Entonces, supongamos que esta glucólisis, que la estábamos estudiando en el hígado, ahora yo la paso al tejido adiposo, a la célula que forma parte del tejido adiposo. Bueno, primer punto que es importante. Cuando uno tiene una cantidad importante de glucosa en sangre, otro de los lugares por los cuales se puede metabolizar a la glucosa y hacer que ésta baje, y baje, insisto, por la acción de la insulina, tanto fisiológica como la que ustedes venden en la farmacia, es el tejido adiposo. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? Primero, les aclaro que para que la glucosa ingrese en ese tejido adiposo, es necesario que haya insulina. Quiere decir, pasa a la célula del tejido adiposo. Punto número 1. Esta es una buena estrategia porque ¿qué te permite? Te permite, fundamentalmente, sacar también glucosa de la sangre. Entonces, favorece ese ingreso al interior de la célula adiposa. Esto, remárquenlo porque es un punto también muy importante para el día de mañana poder entender cómo actúan los hipoglucemiantes orales, como el daonil, la metformina, etcétera, etcétera. ¿Podría Entonces, repetir esta parte, profesor? en la insulina, dejamos un minutito la célula hepática y nos vamos al tejido adiposo. Tenemos el tejido graso, adiposo. Entonces, la insulina, otro de los efectos y acciones que tiene es permitir el ingreso de la glucosa en el interior de la célula adiposa. O sea, te la saca de la sangre, que es un punto importante también para bajar los niveles. Bien, entonces la pasa. Este es un punto importante porque les decía que después es un proceso que también puede tener va a tener alguna relación con las acciones de ciertos hipoglucemiantes orales. Pero por ahora eso lo dejamos un poquito. Entonces, entró la glucosa al interior de la célula adiposa. Bueno, ¿qué caminos puede hacer? ¿Puede hacer glucólisis? Sí, puede hacer, como la estamos explicando ahora. Inclusive llegar hasta el 3-fosfoglicerato glicérico. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, tal cual como lo vimos. Si yo tengo glucosa 6-fosfato, ¿puede estimular la formación de glucógeno? Uno nunca puede decir esto no puede pasar, porque siempre ustedes vieron que cuando hablamos de hechos biológicos, siempre puede haber algo. Pero no es tan importante ese proceso de glucogénesis en la célula adiposa como lo puede ser en el músculo o como lo puede ser en el hígado. Entonces, es muy sencillo eso de entenderlo, que si queremos esconder esa glucosa,
porque está muy aumentada en la sangre, porque comimos algo o porque tenemos un problema de diabetes, el tejido adiposo tiene, aparte de poder hacer esta glucólisis que yo estoy hablando, tiene otra chance, que es la de poder formar triglicéridos. ¿Me explico? Porque, obvio, si es el tejido adiposo, triglicéridos, o sea, entre comillas, esconder la glucosa formando triglicéridos. Eso se llama lipogénesis, que aunque no es un término totalmente correcto, porque lipogénesis te dice formar lípidos, y los lípidos vimos que son de diferentes naturalezas, es lo más utilizado en fisiología. Entonces, insisto, especialmente en el tejido adiposo, otra de las acciones o efectos que puede la insulina inducir, mejorar, facilitar, es la formación de grasa, de triglicéridos, proceso que se llama lipogénesis. Por supuesto que la acumulación de los lípidos trae sobrepeso y obesidad, que no es realmente algo favorable, pero eso es lo que puede hacer. Ahora, uno diría, ¿dónde está el punto donde lo puede hacer? Justamente en esta reacción bioquímica. Este 3-fosfoglicerato o glicérico, y lo hago muy sencillo, en el tejido adiposo, puede transformarse en glicerol. Glicerol. Después podríamos charlar la forma. ¿Qué pasa con ese glicerol? Ese glicerol, a su vez, si se une a 3 ácidos grasos que suele haber en un tejido adiposo, te forman los triglicéridos. ¿Se entendió? Entonces, en el tejido adiposo tengo otra manera de esconder a la glucosa y aprovecharla, formando entonces como se dice, triglicéridos. Triglicéridos. Este proceso se llama lipogénesis y es otro de los efectos que favorece la insulina. Cuando no tenés esta insulina, puede estar esto afectado. ¿Y en dónde trabaja la insulina con esto? La insulina trabaja con esto sobre una enzima que se llama lipoprotein lipasa. Entonces, en el tejido adiposo hay una lipoprotein lipasa y a partir de la glucólisis yo puedo formar glicerol y formar triglicéridos. En síntesis, y ya vamos terminando para cerrar, faltan solo unos minutitos para que finalice la llamada. Dentro de las acciones de la insulina normal o la insulina que vendés en la farmacia, esta puede, como vimos, favorecer la glucogénesis y la lipogénesis. Bueno, yo en este punto dejo un pequeño espacio por si hay algunas preguntas para que después se tomen un descansito para la clase que sigue. Y bueno, no sé si hay algo que me quieren decir. Si no, ya nos estamos despidiendo y bueno, nos volvemos a reencontrar, si todo va bien, el martes. No sé si hay algo que quieren decir o bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, entonces, cualquier cosita, hagan bien hincapié en esto, glucogénesis, lipogénesis y la estimulación de la glucosa a través de la glucólisis, efectos y acciones que nos permite hacer la insulina. Antiguamente llamada hormona antiejercicio porque la vemos más en el reposo. Bueno, si no hay más consultas, nos estamos yendo. Que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Chao, Chao. profe.